Buenas noches con todos. Los saluda Giovanna Ramírez, gerente general de Rancor International Training. Les damos la bienvenida a nuestro webinar Protección a las personas con diabetes, Ley 28553, obligación del empleador. Esta noche nos acompaña la médico ocupacional Ana María Llerena, médico cirujano graduado en la Universidad de San Agustín de Arequipa, con maestría en la especialidad de Seguridad, Higiene y Medicina Laboral en la Universidad San Luis Gonzaga. Diploma de postítulo en Salud Ocupacional en la Universidad de Chile. Diplomada en Gerencia en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Capacitación en lectura de radiografías para neumoconiosis usando la calificación internacional OIT 2000 en el Instituto de Salud Pública de Chile. Capacitación en audiología aplicada en la evaluación médico-legal en la Universidad de Chile. Capacitación en evaluación ergonómica de los puestos de trabajo respaldado por el Instituto de Biomecánica de Valencia, España. Miembro de la Sociedad Peruana de Salud Ocupacional y miembro fundador de la Sociedad de Medicina General Filial Arequipa. También nos acompaña el médico ocupacional Kevin Vigil Vega, médico cirujano titulado y habilitado con más de 10 años de experiencia profesional en el rubro de seguridad y salud en el trabajo, egresado de la maestría en seguridad y salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales por la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Es máster en Medicina Ocupacional y del Medio Ambiente por la Universidad Científica del Sur, Perú, y posgrado en Auditoría Médica basada en evidencia por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, Perú. La exposición tendrá una duración aproximada de 70 minutos. Luego de ello tendremos un espacio de conversación y preguntas. Y para finalizar, haremos un sorteo de 2 botiquines de emergencia sanitaria de dengue de Pacífico Seguros. Para ello, les compartiré el link por el chat de Zoom, ya que el sorteo se realizará solo entre los asistentes. Con esto damos inicio al webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Giovanna, y gracias a todos por estar presentes en esta reunión de conversación para poder actualizarnos un poco en la última publicación de la Ley 28553 y sobre todo compartir temas de prevención, que es lo que nos motiva a todos los que estamos aquí. Entonces, empezamos con la presentación. Y vamos a hablar acerca de una serie de conceptos que seguramente muchos de nosotros ya sabemos acerca de la diabetes, pero siempre es bueno reforzar y recordar. Giovanna, ¿me confirma si todo está bien en cuanto a audio y video, por favor? Sí, vamos bien, doctora. Muchas gracias. Entonces, para iniciar, pues debemos mencionar que la diabetes es una enfermedad crónica no transmisible cuya prevalencia, de acuerdo a la OMS y a muchas organizaciones internacionales que van cada vez más en aumento, ya ha dejado de afectar a los países ricos y está aumentando de manera progresiva. Eso es lo que nos dice el Informe Mundial de la OMS en el 2016. La falta de políticas eficaces para la creación de ambientes que conducen a modos de vida sano, más la falta de acceso a buenos servicios de asistencia sanitaria, pues se van a traducir en una falta de atención a la prevención, tratamiento de la diabetes, sobre todo en el caso de las personas de escasos recursos. Entonces, cuando la diabetes no está atendida,
las consecuencias para la salud son graves, no solamente para las personas, sino también tienen efectos económicos muy severos para las familias y para las economías nacionales. Y contra esto hay mucha intervención de los líderes de los diferentes estados para luchar contra esto. Entonces, ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Que la diabetes es una enfermedad crónica, es grave, y que aparece cuando el páncreas no produce la suficiente cantidad de insulina, que sabemos que es la hormona que va a regular la concentración del azúcar en la sangre, o cuando el organismo no puede utilizar de manera eficaz la insulina que produce. Entonces, esta diabetes es una enfermedad ya de salud pública importante y es una de las 4 enfermedades crónicas no transmisibles por la que muchos líderes, como les decía, están luchando para poderlas aliviar mediante diversas medidas. Y este número de casos, como la prevalencia de diabetes en el mundo, han ido aumentando progresivamente durante los últimos años. Entonces, seguimos aquí conversando acerca de qué nos dice ahora el MINSA, ¿no? El MINSA nos dice que es un trastorno de la utilización de la glucosa por células de tejidos en la sangre del paciente. Esto se conoce como hiperglicemia y las causas son fundamentalmente 2. Poca cantidad o inexistencia de insulina porque el páncreas deja de producirla, y eso nos va a llevar, cuando no se produce insulina, a la diabetes mellitus tipo 1. Y el tratamiento va a ser el aplicar insulina. Cuando se trata de resistencia a la insulina, nos llevará pues a la diabetes mellitus tipo 2 y el tratamiento será aplicar hipoglicemiantes orales. Ya muy conocidos por todos nosotros son los signos y síntomas, ¿no? Hablamos de la poliuria, que es que se orina para recordar, ¿no? Y si hay algunas personas que no son médicos, es importante comentarlo, son las personas que orinan con frecuencia grandes volúmenes, polidipsia, que es un aumento de la sed debido al aumento de la glucosa, la polifagia, que es el permanentemente tener que comer, tiene tejidos contenidos en la glucosa. Y sabemos pues que las principales complicaciones van a ser los problemas de retinopatía diabética, enfermedad renal crónica, polineuropatías o pie diabético, y tenemos también problemas vasculares, ¿no? Pueden ser a nivel cardíaco, a nivel cerebral, y los pacientes con diabetes fallecen por enfermedades del corazón debido a desórdenes en el metabolismo del colesterol. ¿Cuáles son las señales de advertencia para la diabetes? Aparte de los que ya hemos mencionado, ¿no? Que sabemos que son síntomas típicos, ¿no? Algunas personas, sin embargo, que tienen diabetes tipo 2, van a presentar signos tan leves que muchas veces no van a ser visibles, no se van a notar. Entonces, aparte de los mencionados anteriormente, que son orinar con frecuencia, tener mucha sed, tener mucha hambre, van a presentar pues fatiga o cansancio excesivo, puede haber visión borrosa, moretones o cortadas que no van a sanar con facilidad, pérdida de peso, aunque uno esté comiendo más, esto en la diabetes tipo 1, y hormigueo o dolor, entumecimiento en las manos y en los pies, la diabetes tipo 2. Entonces, ¿cómo ha ido el avance en la investigación de la diabetes a través del tiempo? Tenemos que en el año 1889 se descubre pues el problema de la diabetes pancreática. En el año ya 1921 se descubre la insulina y en el mismo año se realiza la purificación de la insulina. Ya en el año 1959 se define cuál es la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Para el año 1961
ya se presenta la sustancia del glucagón. Para el año 1966 se realiza el primer trasplante pancreático. Para el año 1967 ya tenemos un tratamiento láser para lo que es la ceguera diabética. Para el año 1976 ya tenemos la prueba de hemoglobina glicosilada. En el año 78 está la primera insulina humana sintetizada. Para el año 86 se hablan de las plumas de insulina. En el año 90 ya se habla de la bomba de insulina externa. En el año 2006 aparece la primera insulina inhalada aprobada por la FDA, y ya para el año 2014 se estaba viendo el implante de islotes de células madre. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas que nos van a ayudar en el tema de la diabetes, ¿no? Hablamos de la hemoglobina glicosilada o la A1C, que nos va a medir el nivel promedio de la glucosa en sangre durante los 2 o 3 últimos meses, y pues los valores alterados son cuando es mayor al 6.5%. Esto que les comento es de acuerdo a la ADA. Hablamos también de la glucosa en plasma en ayunas, que es la que se realiza a primera hora de la mañana, luego de un ayuno de 8 horas, y los valores están alterados cuando van más allá de los 126 miligramos por decilitro. Luego tenemos la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que después de 2 horas de haber ingerido un líquido dulce o especial, se va a medir los niveles y va a estar alterado cuando los valores van a ser mayores a 200 miligramos o más. Y también se puede hacer una prueba aleatoria de glucosa en plasma, que el médico la solicita, y cuando sale mayor a 200 o más puede darnos una indicación de un padecimiento de diabetes. Acá tenemos también un concepto del ABC, del control de la diabetes, una mnemotecnia que nos puede ayudar para plantear el seguimiento y control de esta enfermedad. El A viene de la A1C, que es la hemoglobina glicosilada, y es hacer el chequeo de este valor. El B viene de bajar la presión arterial para evitar que el corazón trabaje más duro, porque cuando hay hipertensión va a aumentar la fuerza de la sangre dentro de los vasos sanguíneos. Y la C es el control del colesterol, ¿no? El colesterol sabemos que nos indica el nivel de grasa en sangre, y tenemos pues algunos tipos de colesterol que van a impactar directamente en los estados de hipertensión arterial y diabetes, llevándonos a algún tipo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. En cuanto a la prevención de la diabetes y bueno, una serie de otras afecciones, es importante que nosotros tengamos una perspectiva que abarque todo el ciclo vital, no esperar a que la persona esté ya desarrollando algún tipo de factor de riesgo, sino enfocarnos desde el inicio, ¿no? A veces en las fases tempranas es importante intervenir, porque aquí pues se van a formar hábitos alimentarios y de actividad física para que se pueda regular el equilibrio energético y se pueda programar para el futuro a largo plazo y evitar el desarrollo o el riesgo de padecer obesidad y diabetes tipo 2 en los años siguientes. También es importante mencionar que no existe ninguna política o intervención que por sí sola pueda garantizar que ello se consiga. Es un trabajo multidisciplinario, ¿no? Y esto lo vamos a ir repitiendo a lo largo de esta presentación, porque efectivamente así lo señala también la ley. También es importante el implementar diversas políticas aplicables en diferentes poblaciones y en contextos particulares,
como por ejemplo desde el hogar, el colegio, el entorno laboral, todo lo que fomente el bienestar de las personas en general, tengan o no tengan diabetes, ¿no? De los estilos de vida o los hábitos de vida saludables, como el hacer ejercicio regularmente, comer de forma sana y saludable, controlar la presión arterial y los lípidos, y el hábito también de no fumar. Todo esto vamos a ver que son comentarios que se van a repetir a lo largo de la presentación, porque son considerados así dentro de la normativa. Un poco para hablar de lo que es la vigilancia médica en general, ¿no? Porque vamos a aplicar vigilancia médica para el control de esta enfermedad tan severa que ha sido declarada así por la OMS. Entonces, si hablamos nosotros de vigilancia médica desde una perspectiva individual y clínica, esto se refiere a una actitud de alerta sobre el estado de salud de un individuo, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros hablamos de vigilar el estado de salud de la población, ya hablamos de la vigilancia de la salud. O sea, ya no estamos hablando de un individuo, sino de una población. ¿Y en qué consiste? ¿No? Consiste en la recolección sistemática y continua de todos los datos acerca de un problema específico de salud. El análisis, la interpretación y utilización en la planificación de los diferentes programas de salud que vamos a aplicar. Tenemos aquí también un poco la situación de la diabetes en el Perú. Este es un estudio compartido y publicado por el doctor César Cano, en el que nos menciona diferentes, bueno, el tipo de estudio que se realiza, el año en que se realiza, tenemos desde el 2006 hasta el 2015 más o menos, desde el 1998, perdón, que se aplican en diferentes sectores, ¿no? Como hidrocarburos, salud, minería, manufactura, educación, pesquería y agricultura. Y también en qué tipo de población ocupacional se aplican estos estudios. Hablan de trabajadores administrativos, trabajadores de salud, trabajadores de oficina, trabajadores de operaciones, hablan de trabajadores, al parecer, del Poder Judicial, profesores, y en diferentes, realizados en diferentes ciudades del Perú. Y vemos que la diabetes es una de las enfermedades crónicas no transmisibles que se encuentran dentro de las enfermedades prevalentes identificadas en estos estudios. Si nosotros queremos conversar acerca de lo que es diabetes y trabajo, vamos a comentar que la mayoría de la población económicamente activa presentan diabetes tipo 2. Esto no debería de ninguna manera significar una desventaja para el trabajo ni ser causa de discriminación alguna. En la mayoría de las veces es compatible con la vida normal y en algunas veces puede ser diferente, ¿no? Puede estar complicada, puede haber síntomas y algún tipo de complicaciones que van a ocasionar un tipo de incapacidad temporal. Entonces, ¿cómo vigilamos la diabetes? Vigilamos controlando los casos nuevos y los casos antiguos, monitoreando las condiciones del paciente, los valores de glucosa, los valores de la hemoglobina glicosilada, si hay o no hay complicaciones y el tratamiento que recibe el paciente. En todos los centros de salud y en los hospitales existe un sistema de vigilancia de la diabetes. Y esto lo vamos a ver que está establecido por ley. Más adelante vamos a hacer un detalle de todo esto. Y también todo establecimiento de salud donde se atienden los pacientes con diabetes están obligados a implementar y a tener el programa de vigilancia epidemiológica de la diabetes. ¿Para qué? Nuevamente, para monitorear los indicadores de mejora del paciente con diabetes
y conocer cuáles han sido el efecto de las medidas de tratamiento y de orientación al paciente. También es importante vigilar los factores de riesgo en la población, como la frecuencia de obesidad, los hábitos no adecuados de alimentación y la actividad física, ¿no? Entonces, esta vigilancia médica, que es una observación continua, nos va a permitir identificar problemas, planificar las acciones preventivas, adaptar el trabajo a la persona y evaluar las medidas preventivas. Si tenemos todo esto en check, nosotros vamos a tener un buen programa de vigilancia de la diabetes. Aquí para hablar un poco de los determinantes de la salud, tenemos pues que hay determinantes estructurales de las desigualdades de la salud y determinantes intermedios. Dentro de los determinantes estructurales, tenemos aspectos de contexto socioeconómico, como son el gobierno, las políticas macroeconómicas, las políticas sociales, las políticas públicas, la cultura y los valores sociales. Esto se interrelaciona con la posición socioeconómica, la clase social, el género, la etnia, el grado de educación, la ocupación y los ingresos. Finalmente, esto a su vez va a tener impacto y sobre los determinantes intermedios de la salud, que son las condiciones de vida y de trabajo, los factores conductuales y biológicos, los factores psicosociales. Todo esto va a causar un impacto importante en las desigualdades en temas de salud y bienestar. Vemos ahora, pues, cuál es la situación de la diabetes en forma global. La Organización Mundial de la Salud calcula que a escala mundial aproximadamente 422 millones de personas mayores de 18 años padecían diabetes en el año 2014. Y en la región de las Américas representa el 8.3%. Ahí tenemos el detalle del estudio que se realizó y que lo ha publicado la OMS, ¿no? Acá tenemos que la prevalencia en total llega pues al 8.5%. En el Perú tenemos que la diabetes mellitus es la sexta causa de muerte a nivel nacional en un estudio realizado del 1986 al 2015 y publicado por la Dirección General de Epidemiología. La primera causa de muerte son las infecciones respiratorias agudas bajas, la segunda las enfermedades cerebrovasculares, después tenemos a las enfermedades isquémicas del corazón, la enfermedad pulmonar intersticial, la cirrosis y en sexto lugar tenemos a la diabetes mellitus. Aquí tenemos también la tasa de incidencia en el Perú en los años 1986 al 2015 y vemos que esta tasa a través de los años está incrementando, ¿no? Vemos aquí que va en ascenso. En cuanto al tipo de casos registrados según tipo de diabetes, estudios del año 2018 al 2021, vemos que el 96.7% corresponden a diabetes mellitus tipo 2, el 2.1% a diabetes mellitus tipo 1 y el 0.9% a diabetes gestacional. En cuanto a la tendencia de la prevalencia de diabetes por sexo, tenemos que la prevalencia pues siempre ha sido desde el año 2014 al 2020 que se ha realizado esta investigación, siempre la prevalencia ha sido mayor en mujeres. Y es lo que detalla pues la epidemiología de esta enfermedad, ¿no? Mayor en mujeres que en hombres.
Este es un dato también interesante, y este es el dato de las tendencias del registro de diabetes en el periodo 2018 al 2021. Vemos que hay una diferencia bastante importante entre el año 2018 y el año 2021, ¿no? Acá tenemos un número importante que asciende a 25.000, sin embargo, en el año 2021 tenemos solamente un 6.493. Esto yo me permitiría asociarlo a que hay un subregistro, y ha venido todo esto a consecuencia de la epidemia del COVID, que de alguna manera nos ha orientado a registrar todas las todos los problemas de COVID aparecidos en la pandemia, y nos ha probablemente llevado a tener un subregistro de estos datos, ¿no? Otro dato importante es los tipos de diabetes por la etapa de la vida. Aquí tenemos a la diabetes mellitus tipo 1 y vemos que es más frecuente en niños, adolescentes, y ya va bajando en jóvenes. Sin embargo, en la diabetes mellitus tipo 2, miren cómo incrementa el número hablábamos de que es una enfermedad que da a personas adultas, pero miren cómo incrementa el número en adolescentes, en jóvenes, ¿no? De 50.8% en adolescentes, 72.4% en jóvenes, llega a los adultos a 95.7% y en el adulto mayor a 98%. Entonces, pues vemos aquí que efectivamente esta enfermedad está afectando ya a adolescentes, ¿no? La diabetes mellitus tipo 2. En cuanto a la frecuencia de las complicaciones, en los casos de diabetes, la primera causa de complicación es la polineuropatía, ¿no? Que alcanza pues un 27.2%, la nefropatía diabética, que nos lleva a la insuficiencia renal crónica, alcanza un 12.0%, la retinopatía diabética alcanza un 7.8% y el pie diabético llega a un 10.8%. También tenemos que comentar que la CDC Perú notificó más de 32.000 casos en todo el país desde el inicio de la pandemia, ¿no? Y nos dice que también más de 9.000 casos de diabetes fueron reportados durante el primer trimestre. Ese es un dato interesante. Una cosa es reportados y otra cosa es registrados. También nos dice la CDC que el 96.5% de la población diagnosticada con diabetes tiene diabetes tipo 2. Eso también lo hemos visto anteriormente, y que generalmente pues está asociado con los adultos mayores de 45 y el sobrepeso. En todo este contexto, más o menos la CDC nos dice que la población que está en riesgo de presentar diabetes son los que tienen sobrepeso, los que tienen los antecedentes de la enfermedad en la familia, los que tienen más de 45 años, los que llevan una vida sedentaria, o sea, los que tienen actividad física menor a 3 veces a la semana. También nos dice que hay 3 tipos de diabetes, los cuales la diabetes tipo 1, que está en las personas que no producen insulina y generalmente se diagnostica a los grupos poblacionales de niños, adolescentes y adultos jóvenes. La diabetes tipo 2, en la que sabemos que el organismo desarrolla la resistencia a la insulina, nuevamente nos dice que se desarrolla sobre todo en personas con obesidad o sobrepeso. Generalmente la diabetes tipo 2 aparece en personas de más de 45 años, pero lo que vimos en el cuadro anterior está apareciendo frecuentemente en niños, adolescentes y adultos jóvenes. También nos menciona acerca de la diabetes gestacional que se desarrolla durante el embarazo, y es importante solicitar un examen de glucosa entre la semana 24 y 48 de gestación para descartar la presencia de la enfermedad. Y esto va a condicionar el nacimiento
probablemente de niños muy grandes que tienen un peso mayor a 4 kilos y que representa un factor de riesgo tanto para las madres como para los niños, porque esta población puede desarrollar diabetes cuando sean adultos, ¿no? Tanto las mamás como los niños mayores a 4 kilos. También se precisa que desde el año 2022 hasta el 30 de junio, el 63% de los casos de diabetes registrados corresponden a mujeres y el 37% a varones. El 98% corresponde a diabetes tipo 2 relacionado al exceso de peso corporal, entre otros factores. Entonces, para prevenir esta enfermedad es importante mantener una dieta saludable, tener una vida activa en donde la obesidad y el sobrepeso no sean parte de ella y que tratemos de controlarlo. Venimos ahora a conversar de la normativa. Entonces, nosotros, para poder aplicar en el trabajo la normativa, debemos conocer un poco de ella, ¿no? Y a lo largo del tiempo, desde el año, aquí tenemos 2005, ya tenemos que hay la publicación de la Ley General de Protección a las Personas con Diabetes, ¿no? Esta se publica el 17 de junio del 2005. Esta es una ley que tiene 4 capítulos y la finalidad de esta ley es establecer un régimen laboral de protección a las personas con diabetes para brindarles atención, control y tratamiento de la enfermedad y sobre todo en lo que nosotros debemos enfocarnos es dotar de la cultura de prevención e integración social y económica. También en esa época, en el 2005, disponen que se cree un programa, que es el Programa Nacional de Prevención y Atención de Pacientes con Diabetes, con el objetivo de mejorar la salud y calidad de vida de las personas que padezcan de esta enfermedad, como formulando las políticas de salud con carácter preventivo, control y tratamiento, ¿no? Para disminuir las complicaciones derivadas de esta enfermedad. También nos habla del registro, que es lo que yo les había comentado, que se implementa o disponen que se implemente el Registro Nacional de Pacientes con Diabetes para tener un conocimiento real acerca de la incidencia y prevalencia de esta enfermedad y todas las complicaciones y la calidad de vida de los pacientes. Y finalmente también nos hablan de la inafectación de tributos. Esto está relacionado a que se van a dar beneficios especiales a todas aquellas empresas encargadas de elaborar las medicinas para el uso de la diabetes, los que necesitan comprar insumos, ¿no? Para la elaboración de estas medicinas. Entonces, les dan el beneficio de la liberación del IGB. Luego, en abril del 2008, se publica el Decreto Supremo 009 del 2008, en el que nos aprueban el reglamento de la Ley 28553, ¿no? Sale la aprobación del reglamento en el que nos hablan de diversos temas. Entre ellos nos hablan de los aspectos generales, de las estrategias y organización, la atención integral de la persona con diabetes, la participación de la comunidad, la participación de los medios de comunicación social. El registro, nos hablan del Registro Nacional de Paciente con Diabetes, de los niveles de información, de las responsabilidades de la información. Este decreto, que sale en el 2008, ha sido derogado por el decreto que ha salido en mayo de este año. Entonces, esto que les comento fue derogado por el 008 del 2023. Pero ya existía desde el 2008 un reglamento de la ley. Y en esa época ya nos hablaban de cuáles eran los ejes fundamentales. Siempre nos han hablado que el eje fundamental es la familia.
¿no? Prevenir y controlar los factores de riesgo. Nos hablan también de la intervención de la comunidad, ¿no? Donde van a promover las prácticas saludables, los entornos saludables, la participación de los líderes comunales, la movilización de recursos comunitarios y la formación de grupos de ayuda mutua para los pacientes con diabetes. También nos hablan de la atención integral en salud, hablándonos nuevamente de promover estilos de vida saludable, hábitos alimentarios, actividad física, ambientes libres de humo, de tabaco, control de la obesidad, y todo esto asociado a las etapas de la vida por lo que les he mencionado anteriormente. También nos hablan de las instituciones, la participación de las instituciones públicas y privadas, ¿no? ¿Y qué nos dicen? Algo interesante, ¿no? Nos dicen que hay que promover la incorporación del control de los factores de riesgo para la diabetes en el plan curricular de todos los centros de formación universitaria que preparen profesionales de la salud. O sea que desde la universidad debemos estar preparados para apoyar en este programa y en esta ley general de protección a las personas de la diabetes. Todo esto lo sacaron en el 2008 y les repito, esto ha sido derogado este año en mayo por el Decreto Supremo 023. Luego, en el año 2015, se publica la Resolución Ministerial 719, que es la Guía Práctica Clínica para el diagnóstico, tratamiento y control de la diabetes mellitus tipo 2 en el primer nivel de atención. Yo los invito a que hagan la lectura de esta guía técnica, que es muy interesante conocerla para poder aplicar nuestros diferentes programas de vigilancia. Y en esta guía pues nos hablan de cuál es la finalidad, los objetivos, el ámbito de aplicación, los procedimientos a estandarizar, las consideraciones generales específicas, y nos muestran algunos anexos importantes que nosotros podríamos también aplicar en nuestros programas de vigilancia. Aquí en esta norma, en esta resolución ministerial 719, nos hablan de los factores del riesgo del medio ambiente laboral en general para la diabetes, ¿no? Nos dicen que es importante o hay que tener en cuenta, en consideración, la migración de la población del área rural al área urbana. Esto va a generar urbanización y va a terminar impactando en un riesgo ocupacional, no por la migración ni por el tipo de trabajo, sino que el trabajo al que van a acceder probablemente estaría asociado a sedentarismo, alimentación inadecuada y estrés. También va a haber incremento de las horas de la jornada laboral, aproximadamente incrementando aproximadamente el 30% del riesgo, ¿no? En la población de nivel socioeconómico bajo pueden trabajar hasta 50 horas por semana. Y esto también va a jalar o nos va a llevar a un riesgo psicosocial por periodos prolongados asociados a síndrome metabólico. Entonces, importante tener en cuenta los datos que nos da esta resolución. Luego, en diciembre del 2014, tenemos la Directiva Sanitaria 060, en la que nos menciona o nos hablan de la vigilancia epidemiológica de diabetes en los establecimientos de salud. Y aquí nos habla también de diferentes temas como finalidad de objetivo, ámbito de aplicación, base legal, disposiciones generales, específicas y responsabilidad. Aquí les muestro que la finalidad es conocer las características epidemiológicas del estado de la enfermedad en el momento de su detección. El objetivo general es establecer las pautas para implementar el sistema de vigilancia epidemiológica de diabetes, y los específicos es ya implementar el funcionamiento de este sistema de vigilancia. Establecer las responsabilidades,
y el ámbito de aplicación es de alcance nacional. Aplica a todos. Aquí nos dan algunos indicadores de vigilancia epidemiológica para la diabetes, que son, por ejemplo, la proporción de casos nuevos registrados, casos prevalentes registrados, la proporción de casos de diabetes según el tipo, 1, 2 o gestacional u otro, la proporción de casos con prueba de hemoglobina glicosilada, proporción de casos de prediabetes, proporción de casos de glucosa mayor o igual a 130, proporción de casos con hemoglobina glicosilada mayor o igual a 7 y proporción de casos complicados. Nos hablan también de cómo va a ser el flujo de la información de la vigilancia epidemiológica de la diabetes, en la que intervienen pues los establecimientos de salud, las DISAs, las DIRESAs y el nivel nacional y a nivel de la Dirección General de Epidemiología. Las DISAs o las DIRESAs van a retroalimentar a los establecimientos de salud con los informes que envíen y van a reportar a nivel nacional para implementar las diferentes, y elaborar informes e implementar medidas a nivel nacional. También nos dan estos anexos, que es para reportar casos nuevos, que son reporte de casos nuevos es este de aquí, y el reporte de seguimiento. Prácticamente es el mismo dato, donde se consignan datos de filiación en general, si tienen algún tipo de seguro, la fecha en que captaron al paciente, el tipo de diabetes que tiene, los resultados de las pruebas realizadas, el tipo de alguna comorbilidad presente, si hay algún tipo de complicación, tratamiento y en el caso de los controles, las fechas de los controles y resultados de las pruebas. Tenemos también que esta directiva nos indica que cada establecimiento de salud debe de contar con una clave de acceso para ingresar al portal de vigilancia. Esta clave es otorgada por la Dirección General de Epidemiología a solicitud de cada establecimiento y nos indica que tenemos que ingresar con un usuario y una contraseña para poder hacer los registros y seguimientos correspondientes. Luego tenemos que en noviembre del 2018 se publica la ley 30867, que es la ley que incorpora el capítulo 5 a la ley 28553, ¿no? Que es la Ley General de Protección de las Personas con Diabetes. ¿Y qué nos dice el capítulo 5? Nos habla de las acciones de prevención de los Ministerios de Salud y Educación. Nos habla que ambos tienen que tener estrategias de identificación y actividades de prevención, promoción, educación y atención sobre la diabetes dirigidos a los alumnos, ya no solamente universitarios, sino a los alumnos de todo nivel dentro de un contexto familiar y educativo. Después también en el artículo 9 nos hablan de las acciones de prevención de los ministerios de salud y de trabajo y nos dice que dentro de este marco se debe de brindar a los trabajadores de todos los sectores públicos y privados bajo cualquier régimen laboral o modalidad de contratación, acceso a programas de prevención y campañas de descarte de diabetes, ¿no? De ninguna manera la enfermedad o las secuelas no deben ser causales de impedimento para el ingreso o motivo de cese de la relación laboral. Y aquí tenemos al último decreto supremo emitido en mayo del 2023, que es el 008 del 2023, en el que se aprueba el reglamento de la ley 28553 y, como les comentaba, deroga el 009. Entonces, en el ámbito de aplicación, nuevamente nos dice que aplica a todos los ámbitos, tanto a nivel preventivo, promocional, recuperativo y rehabilitador de todas las instituciones públicas, privadas, de Fuerzas Armadas, en todos los ámbitos es obligatoria de aplicación esta ley. Y a quienes se le aplica a todas las personas que tengan diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, gestacional,
cualquier de este tipo, que la atención se realice en cualquiera de las instituciones prestadoras de los servicios de salud, públicos, privados, y de acuerdo a lo que nos habla la Ley de Modernización de la Seguridad. También tenemos que nos habla de responsabilidades, nos habla de las que corresponden al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación y también al Ministerio de Trabajo, que corresponde a todos los gobiernos regionales, al Seguro Social, a las Fuerzas Armadas, así como a universidades públicas y privadas, el cumplimiento de todo lo dispuesto en esta ley. Aplica en los ámbitos preventivo, promocional, recuperativo y rehabilitador, nuevamente, en todas las instituciones prestadoras de servicios de salud. Nuevamente define lo que es el PRONPAD, el Programa Nacional de Prevención y Atención de Pacientes con diabetes, ¿no? Que tiene que ser un equipo, tiene que estar a cargo de un equipo técnico, y los objetivos son, pues, implementar estrategias educativas, aplicar el cuidado integral, participar en el desarrollo de las prestaciones incluidas en el Plan de Aseguramiento en Salud, fortalecer el Registro Nacional de Pacientes con Diabetes, contribuir con el fortalecimiento de las capacidades del personal de salud y mejorar la calidad de la atención de la persona con diagnóstico de diabetes. Estos son los objetivos del PRONAPAD. También nos habla de la promoción de la salud, nuevamente que la familia es el eje fundamental del aprendizaje para que puedan permitir una vida saludable y plena, según el curso de la vida, disminuyendo los riesgos para tener diabetes y sus complicaciones. Igualmente nos habla de que la comunidad va a participar activamente y nos habla aquí en el artículo G y la participación del sector empresarial y estatal en conjunto con sus trabajadores y trabajadoras en las actividades de prevención y promoción de la salud. O sea, incluye al sector empresarial y finalmente a las autoridades de todas las instituciones públicas y privadas de diversos sectores en todos los niveles del gobierno. O sea, nos hacen partícipes del cumplimiento de esta normativa. Específicamente el artículo 16 nos dice que de ninguna manera se va a permitir algún tipo de discriminación, anulación o alteración de igualdad de oportunidades de trabajo. Esto estaba previsto en la ley 26772, que es la ley de igualdad de oportunidades de trabajo. Entonces no debe constituir de ninguna manera alguna limitación, discriminación para el trabajo. En el artículo 17, en cuanto a las acciones de promoción de la salud en las entidades empleadoras, nos dice que debemos realizar acciones orientadas a la prevención de la diabetes, mediante intervenciones en la promoción de la salud, desarrollando y cumpliendo políticas de alimentación saludable, campañas de comunicación en redes, circuito cerrado u otro sistema, y debemos generar entornos laborales que promuevan prácticas saludables para prevenir la diabetes. Eso es lo que nos toca hacer ahora. Entonces, a modo de resumen, en cuanto al tema de prohibición de discriminación, sabemos que de ninguna manera se puede limitar el trabajo a las personas con diagnóstico o secuelas de diabetes. En cuanto a lo que es promoción de la salud, aparte de desarrollar las acciones orientadas a prevenir mediante intervenciones de salud, vamos a incorporar expendios de agua, frutas y o productos saludables en los comedores institucionales. Vamos a desarrollar y cumplir políticas de alimentación saludable. Vamos a implementar campañas de comunicación en redes, circuito cerrado u otro sistema. Hay que generar un entorno laboral que promueva prácticas saludables para prevenir la diabetes. También debemos generar ambientes inclusivos para la integración de los diabéticos, apoyar en la difusión de la información y del conocimiento científico que nos dé el Ministerio de Salud, impulsar acciones en beneficio de los consumidores, dando a conocer el contenido de los componentes de los productos en las etiquetas, y esta ley se debe hacer efectiva al día siguiente de su publicación. Eso es lo que nos dice este decreto supremo, el
008. También nos menciona que debemos de tener acciones de prevención a través de módulos educativos, uso de tecnología de la información y promover el autocuidado, control nutricional y estilos de vida saludable. Y debemos dar también, facilitar la atención de la persona con diabetes a través de la telesalud para el autocuidado, seguimiento y control. Y definitivamente promueven la participación de un equipo multidisciplinario para que permita un cuidado integral e integrado. Donde se tiene que intervenir para el cuidado integral en todos los lugares que hemos mencionado, pero acá nos ponen puntualmente entidades empleadoras, o sea que estamos en la obligación de intervenir en este cuidado integral, ¿no? Las actividades de salud van a ser conducidas y evaluadas por personal de salud capacitado y en base a las guías de práctica clínica aprobadas por el Ministerio de Salud, que es la que les he comentado anteriormente. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer desde los centros laborales públicos y privados? Apoyar en la difusión de la información e impulsar acciones en beneficio de los consumidores, dando a conocer los componentes de los productos en las etiquetas, fomentando estilos de vida saludables conforme a la normatividad que nos están compartiendo. ¿Quién es responsable del manejo de información? Todo profesional que sea responsable de la atención y que tenga capacidad de diagnóstico y tratamiento de personas con diabéticas, sea del sector público o el sector privado. Tienen que registrar estos datos en el aplicativo que también les he mencionado anteriormente. En resumen, nos detallan pues la aplicación en los ámbitos preventivo, promocional, recuperativo y rehabilitador, que deberán ser empleados por los centros médicos y las instituciones que tienen a cargo la vigilancia y seguimiento por ley. Nos dice también el número de casos registrados por diabetes en el 2022, que fueron 19.842, de la diabetes tipo 2, corresponden al 96.5% de la diabetes tipo 2 y 1.4% diabetes tipo 1. Ya dijimos que se establece el Programa Nacional de Prevención y Atención de Diabetes, el PROMPAD, con las actividades que ya hemos mencionado, que son implementar estrategias educativas de prevención para la población en general, aplicar el cuidado integral a los pacientes con la participación de las familias, fortalecer el Registro Nacional de Pacientes con Diabetes, mejorar la atención de las personas con diagnóstico de la enfermedad, promover las evaluaciones de las atenciones para mejorar el manejo adecuado de los mismos. Y se crea el Registro Nacional de Personas con Diabetes para tener una herramienta de seguimiento a pacientes nuevos y antiguos durante el tratamiento, diagnóstico, seguimiento, rehabilitación, para poder incluir en el sistema de notificación de la vigilancia epidemiológica de la enfermedad. Hablamos un poquito ahora de aplicando ya todo esto que la ley y todo lo que hemos mencionado acerca de lo que es diabetes y calidad de vida, ¿no? La población diabética probablemente tiene, entre comillas, peor calidad de vida que la población sana, definitivamente, ¿no? Pero mejor para los que presentan otro tipo de patologías, como podrían ser, pues, la artritis, problemas cardíacos o epilepsia. Y en cuanto a los factores relacionados a la enfermedad, pueden haber, pues, 2 o más complicaciones, hay que tener un control metabólico, es importante el soporte social por incremento en el riesgo psicosocial, deben tener un estilo de vida autónomo, interacción del medio laboral, y también es importante los factores sociodemográficos. En cuanto a las complicaciones, para valorar laboralmente que debemos de tener en cuenta, podemos ver pues la frecuencia de los cuadros, la gravedad de los mismos, la existencia de problemas de tolerancia o irregularidades en el control, la adherencia,
del paciente al tratamiento, la capacidad del paciente en controlar la descompensación, el riesgo laboral, por ejemplo, puede incrementar en trabajadores de construcción, transportes, armas, turnicidad y factores que favorecerían la hipoglicemia como neuropatía, diabéticos con más de 10 años de evolución, alcoholismo, uso de fármacos o algún tipo de otras enfermedades asociadas. Dentro de las complicaciones crónicas, tenemos pues que para la valoración laboral hay que tener en cuenta turnos variables rotativos, ¿no? No es aconsejable mucho en diabéticos insulino dependientes y se recomienda turnos fijos o con cambios cada 2 semanas o cada 4, ¿no? El turno menos estresante es cada 2, 3 días, mañana y tarde, o tarde-noche o noche-mañana. Finalmente eso va a depender de cada caso, ¿no? El turno de noche, pues si el trabajador es capaz de adaptarse a la terapia de insulina, hay que evaluar el riesgo del trabajo que implica sobreesfuerzo, evitar temperaturas extremas, usar calzado adecuado, evitar suelos cálidos, utilizar ropa adecuada para evitar la deshidratación. Los trabajadores controlados pueden realizar tareas de conducción, de transporte, supervisión aérea. Para trabajos en altura hay que evaluar episodios de hipoglicemia. En caso de retinopatía, evitar pues tareas de agudeza visual fina. En casos de cardiopatías, evitar largas caminatas y trabajos de esfuerzo. En cuanto a diabetes y productividad, vemos que de alguna manera impacta y disminuye la capacidad de la persona, incrementa el absentismo y presentismo, puede llevarnos a una incapacidad temporal y permanente y finalmente a una discapacidad, ¿no? Va a haber también una disminución en el ingreso económico, un aumento en la siniestralidad, un aumento en el costo del sistema de salud. Por ejemplo, en los Estados Unidos se ha llegado a una pérdida por incapacidad temporal alrededor de $1.430.000 en trabajadores diabéticos. También hay una disminución en la calidad de vida del trabajador. Van a haber costos directos e indirectos a la empresa. Y también vemos pues que los costos indirectos en Estados Unidos en el 2007 han llegado a $58 millones. En cuanto a diabetes y productividad relacionando condiciones de trabajo y factores de riesgo, vemos pues que un trabajador sano puede llegar a sufrir una enfermedad profesional o accidente de trabajo, o podría ser una enfermedad común o un accidente no laboral. Finalmente nos va a llevar a una incapacidad laboral que va a estar asociada con una remisión de la discapacidad. Condiciones limitantes en algunos tipos de trabajo, de acuerdo a lo que nos menciona el Decreto Supremo 023 del Ministerio de Energía y Minas, nos dice que condiciones absolutas para subir a alturas mayor a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Ahí nos detalla una serie de patologías en la que se encuentra la diabetes mellitus no controlada. Entonces hay que tener en cuenta ese detalle para esos casos. Y también en la resolución directoral del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la que se regula el procedimiento para la toma de los exámenes de aptitud psicosomática, nos dice que es no apto para conducir vehículos que pretendan obtener licencias de conducir clase A, categoría 2, profesional, y 3, profesional especializado. Los portadores de diferentes enfermedades dentro de las que se encuentran la diabetes mellitus tipo 2 no controlada. Hablando un poco ya para terminar de lo que es salud corporativa, es pues una combinación de diferentes programas o actividades orientadas a crear un ambiente de trabajo sano y favorecer los hábitos de vida saludables entre los empleados y las familias. Esto va
a disminuir el absentismo, incrementar la productividad, reducir la pérdida de dinero por discapacidad de los trabajadores, va a disminuir los costos en cuidados de la salud, va a haber una mejor retención y reclutamiento del personal, ¿no? Y por lo tanto, una mayor fidelización de los trabajadores. En cuanto a la salud corporativa, es importante comentar que la Organización Mundial de la Salud, en su modelo de entorno laboral saludable, nos habla pues de que hay diferentes áreas de influencia, como son el ambiente físico de trabajo, los recursos personales de salud, la participación de la empresa en la comunidad y un ambiente psicosocial adecuado de trabajo, ¿no? Esto nos va a llevar a lo que son los procesos y principios de movilizar, reunir, examinar, priorizar, planear, hacer, evaluar y mejorar. Todo esto con el compromiso de los líderes y la participación de los trabajadores enfocados en ética y valores. ¿Cómo nos ayuda esto? Pues promoviendo clubes deportivos, asistencia a competiciones deportivas, convenios con gimnasios, programas de deshabituación tabáquica, programas de control del estrés, psicoterapia en la empresa, menús saludables y seminarios de promoción de la salud, así como zonas de descanso. Y ya para terminar, les traigo yo aquí una pregunta y me gustaría que hagan el ejercicio mental de responderla. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo te sientes con esta información que probablemente sí siempre la hemos tenido acerca de la diabetes, con la prevención, la promoción de la salud, el cambio, el tener los hábitos de vida saludables y el no solamente yo, sino cómo voy a llevar esto a mi empresa? ¿Y tú cómo estás como persona? ¿Tú cómo estás como familia? ¿Tú cómo estás como comunidad? ¿Cómo estás en tu centro laboral? Y con eso les agradezco la participación y quedo atenta a los comentarios o a las preguntas que nos puedan hacer llegar. Muchas gracias, doctora Ana María. La verdad es que bastante interesante. Un poco de jalón de orejas porque teníamos esta responsabilidad en realidad hace varios años. Simplemente se ha actualizado algunos detalles que comentó. Invito a quienes nos acompañan a poner sus preguntas ahí en el chat. Hay una opción de preguntas y respuestas, ahí me parece que se llama, y voy a darle el pase a Giovanna, que quiere comentarnos un par de cosas, y de ahí venimos ya para ir haciendo las preguntas que están muy dirigidas a temas de aptitud, a temas de enfermedad profesional, y la verdad que está bastante interesante lo que se viene. Te dejo, Giovanna. Gracias, Kevin. Buenas noches con todos. Les recordamos que al finalizar el webinar haremos el sorteo de 2 botiquines de emergencia dengue de Pacífico. Solo se van a sortear entre los asistentes. Le hemos compartido el link para que puedan llenar sus datos. Quiero compartirles un video de mucha utilidad para ustedes. En Pacífico ponemos a tu disposición una oferta completa de prevención de riesgos. Hemos preparado una plataforma que integra la prevención de los principales riesgos que tiene tu empresa. Si eres el responsable de la gestión de riesgos, podrás enterarte de todos los beneficios gratuitos que tenemos para ustedes. Protejamos juntos el bienestar de nuestras empresas y la felicidad de sus colaboradores con Protege 365.
Bueno, también queremos compartirles que en Rancor contamos con una membresía de SST, en la cual pueden acceder al 100% de los seminarios durante un año y tener acceso a los videos mediante nuestra aula virtual. También comunicarles que tenemos 2 seminarios que para los que han participado el día de hoy en el webinar tienen un precio especial. Bueno, muchas gracias. Te doy el pase, Kevin. Muchas gracias, Giovanna. Doctora, tenemos más de 50 preguntas, así que le voy a rogar. He estado aprovechando de esta pausa, ir leyendo ya más de 40. Vamos a tratar de agruparlas. Le pido, por una cuestión de tiempo, ser lo más concreto y conciso. Sé que tiene un montón de experiencia, pero si no, no llegamos a todas. ¿Sí? Así que ahí vamos. Bueno, hubieron al inicio muchas preguntas respecto a temas de diagnóstico y tratamiento. No vamos a entrar mucho en ese detalle porque digamos que no es motivo de nuestra reunión del día de hoy, ¿no? Pero yendo a las que sí, nos dicen, por ejemplo, según el decreto 008-2023, el empleador debe desarrollar actividades para prevenir la diabetes. Entonces, se debe de incluirse en los programas de vigilancia de la salud de los trabajadores que exige la RM 571. Bueno, la RM 571 habla de programas de vigilancia. Con esta nueva ley deberíamos de tener entonces programa de vigilancia de la salud de personas con diabetes. Y otra pregunta dice, o con enfermedades no transmisibles se puede abarcar de repente no solo diabetes, sino hipertensión, dislipidemias. Y había otra muy parecida, que habla en la Ley General de Salud Mental, y cuando sale su reglamento en el 2019 y su reglamento en el 2020, da una sugerencia de actividades, y muchas de estas actividades sugeridas se parecen mucho a esta norma de diabetes, ¿no? Porque habla de actividades saludables, programas de actividades deportivas. Entonces, ¿se podría englobar? O sea, ¿usted qué nos sugiere desde su experiencia? Bueno, la verdad es que todas las enfermedades, bueno, tenemos programas de vigilancia de acuerdo a los riesgos que nosotros evaluamos en nuestros trabajos, ¿no? Riesgo ruido, programa de vigilancia auditivo. Pero sin embargo, las enfermedades crónicas no transmisibles también deben ser vigiladas porque van a impactar en el trabajo en los factores que ya hemos dicho, ¿no? Disminución de la productividad, incremento del ausentismo, y finalmente es la vida de las personas la que está en juego. Entonces yo sí debo de tener un programa de control de enfermedades no transmisibles, y ahora con esta norma me está diciendo qué es lo que debo de hacer. Debo de intervenir con un equipo multidisciplinario en comedores, en capacitar, que es lo que yo diría lo fundamental, porque si nosotros no capacitamos y no capacitamos a la familia, por eso es que han puesto mucho énfasis en el tema de familia, porque ¿qué gano yo capacitando solo al trabajador cuando la persona probablemente encargada de la alimentación es la esposa o el comedor? Entonces yo tengo que hacer mi programa de capacitación para que todos estemos alineados
y formar el equipo multidisciplinario en el que intervenga el médico, el nutricionista, el psicólogo y la familia para que el programa tenga éxito. Entonces yo tengo que controlar el progreso de la enfermedad, las complicaciones de la enfermedad, y sí, yo lo haría en un programa de enfermedad, en un programa de control de enfermedades crónicas, ¿no? Y porque ahorita todo esto va a ser controlado para las instituciones de salud por su salud, va a ser supervisado. Entonces, por ahí más adelante no sabemos si nos van a venir a nosotros a pedir algo, pero sí, hemos implementado nuestras capacitaciones internas por medios digitales, por circuito cerrado, tengo mis charlas, tengo la intervención del equipo multidisciplinario, así que yo sí estoy de acuerdo en implementar programas de control de enfermedades crónicas no transmisibles y tener registros específicos para mostrar en caso de algún tipo de auditoría con respecto a la ley de protección de las personas con diabetes. Hay una pregunta muy asociada a esto, porque parte de la norma que usted nos menciona, esta que salió hace poco en mayo, habla de tener una política de alimentación saludable, ¿no? Y lo que nos pregunta este participante es, entonces, ¿tenemos que tener otra política más? Porque no habla de cómo debe ser, no hay modelos, quién lo firma, No, cada cuánto se renueva. ¿Cómo sería esto de la política? Esto de la política es establecer las medidas de control que ya hemos dicho nosotros, ¿no? Uh-huh. Tener identificada la población probablemente prediabética, con sobrepeso, hemos dicho los mayores de 45 años tienen mayores posibilidades, las personas con sobrepeso, las personas con obesidad, las personas que tienen antecedentes de diabetes en la familia. Entonces, tengo yo mi base de datos, y ahí yo tengo que generar las políticas en base a eso, ¿no? Que van orientadas fundamentalmente a temas de alimentación, de capacitación, de promover la alimentación saludable, de dispensar en los lugares probablemente que tienen comedores, de poner a disposición la compra de alimentos saludables, ¿no? Agua, frutas, alguno de estos tipos. Entonces, no es como una política integrada de gestión, ¿no? Perfecto. Este es el primer paso, no sabemos qué va a pasar más adelante. Ya sabemos, ¿no?, cuál es el camino, pero mejor estar preparados. Buenísimo. Jonathan nos pregunta, y creo que esto ya va más aterrizado al día a día, ¿no? Jonathan nos dice, buenas noches, ¿cómo se puede proceder en el caso que un trabajador fue diagnosticado con diabetes mellitus tipo 2 en su examen preocupacional, levantó la observación, pero ahora se niega a seguir su tratamiento e incluso está complicándose con cuadros de hipoglicemia, con cuadros de hospitalización por niveles elevados de glucosa, ¿no? Pese a que tiene estos cuadros, el trabajador se niega a tomar el tratamiento. ¿Qué nos recomienda hacer en estos casos? Bueno, ahí es un tema personal. Yo creo que mucho hace el programa de control que tú tengas. Si yo tengo un programa de control bien preparado, bien estructurado y comprometido, probablemente no voy a tener ningún problema en cuanto al control de los diabéticos. Pero y este es un tema personal. Por algún motivo esa persona no quiere acceder a un tratamiento, no quiere cumplir con las indicaciones, y de alguna forma ya tendría que revisarse ya un tema más con el área de recursos humanos, de tener una carta de compromiso, porque prácticamente esta persona no está cuidando su vida, no solo la de él, sino la de los compañeros de trabajo, que en cualquier evento podría ocasionar cualquier tipo de incidente que podría resultar con algún tipo de lesión, ¿no? Que es lo que menos queremos. Pero sí, ya yo pienso que tiene que haber una intervención del área de recursos humanos y políticas generales de la empresa para ver, pues, de que se cumple. Esto está generando definitivamente pérdida, porque ya estamos viendo que es una diabetes mellitus no controlada, con complicaciones y definitivamente ya con incapacidad temporal, ¿no? Así es, está afectando mi ausentismo y bueno, todo lo que mencionó, ¿no? Y más o menos en esa línea, otro participante nos dice, muchas empresas dentro de sus criterios de aptitud en exámenes preocupacionales
ponen, ¿no? No apto a niveles de glucosa mayor a 250. ¿Esto es legalmente? ¿Esto es válido? Yo creo que no ahora, porque es muy clara la ley, te dice que de ninguna manera ni la enfermedad ni sus secuelas deberían ser limitantes para trabajar, ¿no? Pero si la persona ha sido diagnosticada como diabética, se ha controlado y no tiene mayor problema, no tiene una actividad de riesgo como las que he mencionado, que también están consideradas dentro de otra normativa, como algún conductor de algún tipo especial de vehículos o subir a una altura mayor, no tendría por qué no estar apto para trabajar. Ahí viene un poco el tema de no seamos más papistas que el Papa. La medicina ocupacional se encarga de promover la seguridad y la salud de los trabajadores en el centro de trabajo, no se encarga de limitarlo. El derecho al trabajo es un derecho universal. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es promover eso, ¿no? Es parte de ser médicos, es promover la cultura de salud y la cultura de prevención. Entonces, si tenemos a una persona enferma que finalmente ha sido controlada, recibe su tratamiento, y si mis programas o mis controles administrativos y mis programas de control están bien hechos, no va a pasar nada. Sí, yo creo que ahí bastante muñeca, ¿no? Por acá otra persona, una pregunta muy similar, ¿no? Que el anexo 16A, específicamente en temas de minas, ¿no? Para niveles por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, en pacientes diabéticos mal controlados, los considera no aptos, ¿no? Y también preguntaba lo mismo, ¿no? Si es discriminatorio Ese es el esto. detalle, ¿no? El no controlado te marca la diferencia. Así es. El Así no es. Bien. controlado marca la diferencia. Jorge nos pregunta, en la guía, la resolución ministerial 719-2015, que es la guía que usted nos comentó, se remarca claramente que no existe una relación directa entre la condición laboral y el desarrollo de diabetes mellitus. Sin embargo, también se hace referencia en un incremento, y lo pone entre comillas, de riesgo por incremento de horas de trabajo, ¿no? Y refiere mayor de 40 horas semanales. La consulta es, si el riesgo está definido por el incremento de horas de trabajo, ¿por qué no se regula el horario de trabajo en empresas que desarrollan jornadas laborales por encima de 12 horas cuando esto es un riesgo a generar diabetes mellitus? A ver, el contexto más o menos de lo que dice la resolución habla sobre todo en la migración de personas del área rural al área urbana. Entonces, esto hace que cambien las costumbres y que el trabajo sea diferente, ¿no? Porque ya no va a haber más sedentarismo, una alimentación poco adecuada y las condiciones de trabajo van a ser diferentes. Él va a empezar a trabajar esas 50 horas, que no es lo usual, porque la ley te dice que lo usual es, la ley está establecida las 48 horas de trabajo semanales. Entonces, sí que puede incrementar el riesgo, pero no es lo habitual, no debería ser. Y eso va a impactar en el tema psicosocial, pero definitivamente pues no vamos a cambiar el horario de trabajo, pero sí el médico encargado de esa población debería tener en cuenta la turnicidad o la rotación o el verificar que la persona si viene de otro lugar, ha migrado y tiene algún factor de riesgo para lo que es diabetes, podamos acercarnos y conversar y controlar más de cerca. Este tema de diabetes es un tema de personas, no es un tema general, es un tema individual. Entonces, probablemente sabemos que ante una misma enfermedad, un mismo tratamiento, los resultados no son iguales en todas las personas. Hay factores inherentes a cada uno y yo pienso que es parte de nuestra labor acercarnos para poder ayudar a la persona y a desarrollarse en el trabajo, que es lo más importante. Sí, totalmente de acuerdo. Es un caso, cada caso es muy, muy, muy particular, ¿no? Y ahí entramos nosotros con mucha muñeca en ver qué es lo que está ocurriendo. Para todos los que nos están preguntando respecto al tema de los certificados, porque hay varias preguntas respecto a eso, comentarles que en el chat están colocando el link. A través de ese link ustedes van a poder descargar 48 horas después su certificado y también la presentación. Los que tienen acceso al Protege 365, que son clientes de Pacífico, también lo van a descargar por ahí.
¿no? Y la grabación de esto también se va a colgar en redes, entiendo, de Pacífico, de Rancor y de Pulso. Así que por ahí descuiden con eso, ¿no? A ver, nos pregunta, ¿la diabetes es transmisible genéticamente en las familias, en todas las generaciones, o se corta en algún momento? Bueno, eso creo que es un poco más clínico, ¿no? De ahí Pero nos si hay un preguntan también. antecedente, lo que nos queda claro acá es que si es un factor de riesgo, es que tiene que haber un antecedente familiar. O sea, yo sé, pues, si mi papá, mi abuelo, ya no será el bisabuelo, pero si mi papá, mi hermano, mi abuelo han tenido diabetes, ¿no? Acá Entonces, hay lo una que yo tengo que pregunta. controlar es eso. Gabriela nos pregunta, doctora, buenas noches. Estamos armando en mi empresa un programa de vigilancia de enfermedades no crónicas y tenemos una consulta respecto a con qué frecuencia hacer tamizajes de hemoglucotés para los colaboradores y en el caso personal diabético, con qué frecuencia. ¿Qué les recomendaría sobre eso? Ya, lo que van a hacer es hemoglobina glicosilada o el Entiendo que es un tamizaje de glucosa por el hemoglucotés, ¿no? ok. Ujú. Bueno, si tienes al trabajador controlado y con tratamiento, pues el control puede ser quincenal, ¿no? Si no tiene, inclusive, ¿no? El control del diabético en consultorio externo, que está controlado, tienes a un control mensual, ¿no? Pero a los trabajadores que son insulino dependientes, pues y que no están bien controlados, sí, pues yo les haría un control frecuente, por lo menos diario, hasta que eso se controle, ¿no? Pero sabemos que estos insulino dependientes no entran a trabajar mientras no estén con la dosis exacta y adecuada de insulina. Entonces, una vez que los trabajadores que van a entrar son los trabajadores que están controlados. Los demás trabajadores van a estar probablemente en incapacidad temporal, ¿no? Entonces, si tengo una población de trabajadores controlados, yo haría mi control cada 15 días. Siguen habiendo varias preguntas respecto a qué hacer con estos trabajadores que no se controlan, que no siguen una dieta adecuada, que salen altos en sus niveles de glucosa o peso o dislipidemias, ¿no? Y también preguntas respecto a si hacer un programa específico de diabetes o hacer de enfermedades metabólicas. Yo creo que tiene que ser un programa integrado, porque si vamos a hacer solamente diabetes, hemos visto que hay factores importantes en la diabetes y están muy asociados al síndrome metabólico. Entonces yo tengo que considerar sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial, antecedentes. Entonces, si me voy a enfocar solo en diabetes, voy a como que tener mucha información adicional que la voy a controlar de una sola vez como enfermedad crónica no transmisible, ¿no? Acá Mercedes nos dice, buenas noches, muchas gracias por la charla y la información. Existe mucha desinformación. Me dice, existen muchos profesionales de la salud que incluso aseguran que la diabetes mellitus se puede curar o es emotiva. Considero muy importante el tema de las capacitaciones. Gracias, Mercedes, por el comentario. Es cierto, no es una enfermedad muy común y sin embargo, aún a pesar de eso, sigue habiendo mitos y algunos detalles que hay que afinar respecto al tratamiento. Dice, en la empresa donde laboro hay una colaboradora gestante de 3 meses, tiene 37 años de edad. En su caso, ¿con qué frecuencia debería hacerle tamizaje de hemoglucotés a una gestante? Hemos dicho que a partir de las 24 semanas es importante hacer un control para ver si debuta con una diabetes gestacional. Si no, si en el primer control no ha salido, yo le haría los controles mensuales. Acá hay una pregunta muy de actualidad, diría, no sé si existe información sobre eso. Nos dice, ¿existe algún estudio que hable respecto a la relación entre el teletrabajo y la presencialidad y cómo afecta cada una a diabetes? Interesante, Giancarlo. No lo he visto, pero sin embargo podría asociar a lo que dice la resolución ministerial en cuanto al horario de trabajo, al estrés, a la poca actividad física que uno realizaría haciendo el teletrabajo. Las condiciones no son las mismas y sí sería un buen dato para hacer algún estudio de investigación, ¿no? Como son factores asociados que van a tener el tipo de alimentación también, ¿no?
Estás en tu casa, quizá te mueves menos, estás más cerca a la refrigeradora, si no tienes estilos de vida saludable, hábitos de vida saludable, el ejercicio puede llevarte, ¿no? No por el hecho de teletrabajo, sino por los estilos de vida. Así es, muy interesante para hacer un buen proyecto por ahí. Alex, qué gusto verte por acá, nos pregunta, doctora, usted mencionó que hubo una eliminación de impuestos para algunas empresas que contribuyeron a comprar medicamentos para diabetes. ¿Pudiera explicarnos un poco más de ese punto? Lo que pasa es que hay un beneficio para las empresas, para los fabricantes de medicinas que se utilizan como hipoglicemiantes. Entonces ahí está la eliminación del IGB. Ah, ok, para ser Para más los que accesible utilizan este los tipo de... insumos. Para que Ujú. los que utilizan los insumos. Creo que para redondear, Stephanie nos pregunta, ¿las empresas privadas tendrán entonces que implementar un plan para diabéticos? Tendrán que implementar un plan para enfermedades crónicas no transmisibles, tienen que capacitar, tienen que identificar a la población, tienen que investigar y tenemos que publicar para realmente no tener el subregistro que tenemos. Yo creo que nosotros somos los primeros llamados en hacer esto. Sí tenemos que hacerlo. Perfecto, buenísimo. Acá nos dice, desearía saber cómo tener más información sobre el tema. Yo creo que cuando descarguen las diapositivas, ahí la doctora ha sido muy prolija en poner las referencias bibliográficas. Por ahí vi un estudio doctoral de Barcelona muy interesante, y yo creo que de la misma diapositiva, y bueno, hay bastantes estudios de diabetes relacionados al trabajo. Cualquier cosa quedo atenta también. Les puedo compartir mi correo para compartir información, no hay ningún problema. Perfecto, ahí le pedimos a Giovanna que nos ayude, están pidiéndonos el link de donde van a poder descargar su certificado. ¿Hay alguna diferencia para el tipo de empresa frente a esta nueva norma? Bueno, creo que la doctora explicó claramente que No, todos. abarca a todos entramos. Todos. Ujú. De ahí, Olga nos indica, usualmente en los exámenes ocupacionales, en los EMOS, como requisito indispensable, piden la derivación a la especialidad en caso de confirmar por analítica este posible diagnóstico. ¿Qué hacer frente a la negativa de los colaboradores a acceder a la interconsulta y posteriores controles? Bueno, hay bastante de eso, ¿no? La verdad es que no necesariamente tiene que ser relacionado a un tema ocupacional. Es el tema de la salud de la persona. O sea, tienes que descartar un problema de diabetes, ¿no? Independientemente de que vayas a trabajar o no, te estamos diciendo que tienes un problema, es un problema de tu salud y que si no lo cuidas puede de alguna manera impactar en tu futuro y llevarte a complicaciones severas. Entonces, nosotros como tu empleador queremos apoyarte y ayudarte y que por favor te atiendas con esto. No es un tema de obligación ni de cumplimiento legal, es un tema de salud de las personas. Sí, y está habiendo bastante dificultad, ¿no? Nos lo dice Olga, nos dice Karen, nos dice Ridel, ¿no? Que ¿Hasta no, dónde llega nuestra responsabilidad cuando el trabajador se niega? Creería que escapa ya de la mano del médico ocupacional, sino como decía usted, de es más relaciones un tema, laborales. sí, es un tema de recursos humanos, de las políticas de la empresa, ¿no? De acá Giselle también nos dice, ¿podría mencionar las normas de prevención de diabetes que nos ayudaría a difundir en una pyme? Pero bueno, creo Es que lo pyme, mismo, MIPE, es lo micro, mismo, es igual, nos es mojamos para todos en todos, esto. sí. ¿Cómo se debe manejar la confidencialidad del diagnóstico de diabetes mellitus en un ambiente laboral? Interesante la pregunta de Edith. Sí, porque el tema de confidencialidad no se ha tocado, es el tema médico-paciente y nadie tendría por qué enterarse en mi empresa que X, Y o Z persona tiene diabetes. Claro, ni diabetes ni ninguna en realidad, ¿no? Así es, así es. Incluso ahora con la ley de confidencialidad de datos, Es con más, la ley sí, general de salud, el artículo 25 está prohibido. A veces hay prohibido. esa mala costumbre en las Ni copiar empresas. a nadie ni nada, es un tema Exacto. médico-paciente. Ujú. Bueno, acá hay una persona que por lo mismo que acabamos de decir, no voy a mencionar su nombre porque nos dice en su comentario que ella es una paciente diabética y que está muy contenta por esta nueva norma, y que está manteniendo una dieta saludable en la medida de lo posible, y gracias por el seminario.
acá hay una persona anónima que nos dice: gracias por la ponencia, muy interesante. ¿Qué pasaría si mi empleador hace caso omiso a mi solicitud, quedando cuenta de mi estado de enfermedad y los anexos que se mostraron donde puede conseguir, por otro lado, básicamente que se expuso su diagnóstico a otras personas? ¿Qué puede hacer él? Ir a hablar al área de recursos humanos porque de ninguna manera se ha debido vulnerar su privacidad. Acá nos pregunta Lizzy: dentro de la Ley General de Protección a las Personas con Diabetes, ¿en algún punto figura alguna facilidad y o permiso que se le otorgue al trabajador diagnosticado para sus controles médicos? Sí, tiene facilidades para los controles médicos. Ujú. Creo que está en esa última, ¿no? De mayo lo menciona Sí, también. sí, Ujú. sí. Así es. Lo que no recuerdo, no sé si nos recuerda, doctora, porque en el caso de lactantes, por ejemplo, tienen una hora Tienes que una no de se las- devuelve. En el caso de la gente que está en tratamiento con tuberculosis, por ejemplo, también tiene una hora, También tiene, pero sí sí, se sí la tienen devuelve. que devolver en ese caso. Y bueno, y salió también hace poco unas normas de cuidados o prevención oncológica, sobre todo femeninas, para sus chequeos anuales, que también tienen unas 4 horas al año para hacer sus chequeos y no las tienen que devolver. En este caso tienen que devolver el tiempo No es para su chequeo. específico en devolver el tiempo. Se No lo dice que se menciona, otorga, ¿no? sí, no es específico en devolver el tiempo. Acá nos dice también, es un asistente anónimo, consulta: en caso de las empresas agroexportadoras, ¿dónde ingresan por periodos cortos y ante una previa evaluación de salud en el ingreso y su glucosa sale más de 150? En estos casos, si no nos permiten ingresar, ¿qué es lo que podemos hacer? Para entrar a trabajar tienen que controlar primero la glucosa. Con la glucosa controlada no hay ningún problema. Sí los deben de permitir entrar a trabajar. La ley los Acá ampara. Ujú. Así es, se habla que la metformina que ayuda a la diabetes tipo 2 tiene impacto con pérdida de memoria y otros. Bueno, eso es un tema más clínico, ¿no? También nos preguntan si realmente existe o no la diabetes emotiva. Nos preguntan si existe alguna... Esto está interesante. ¿Existe alguna relación laboral entre la exposición al ruido y la diabetes en la severidad? No he leído al respecto. No he visto yo que haya una relación directa entre la exposición al ruido y directamente la diabetes. En todo lo que he revisado no he visto eso, ¿no? Más está relacionado con lo que les he mencionado, que es sobrepeso, hipertensión, enfermedades metabólicas, pero no ruido. Perfecto. Walter nos dice: en la diapositiva número 15 indica sobre un plan de control de diabetes. ¿Esto aplica también a las empresas? A todo. Rotundamente sí. Rotundamente sí. Si hay un trabajador con diabetes tipo 1 que utiliza insulina, ¿debe de haber un ambiente para conservar este tipo de medicamento? Mira, qué interesante. Y creo que no lo menciona, ¿no? No menciona la ley, pero si es un insulino dependiente y tiene que aplicar la insulina en más de una vez al día o en determinada frecuencia, debería haber un ambiente. No dice específicamente que la empresa le debe poner un ambiente al insulino dependiente, pero sí que hay que darle todas las facilidades, ¿no? A todos los trabajadores que tengan diabetes, sea tipo 1, 2 o gestacional u otra, ¿no? Ujú. Acá también hay otra pregunta interesante. Dice: ¿qué alcance tiene el servicio de salud ocupacional al momento de crear un programa de enfermedades crónicas o no transmisibles, cumpliendo con lo que indica la norma? Y su pregunta va dirigida: ¿este debe ser un programa obligatorio o voluntario? O Bueno, sea, te van a controlar de que hayas implementado acciones con respecto a la norma emitida. O sea, de voluntario no va a ser voluntario. Tú vas a tener que demostrar, si no quieres hacer un programa para enfermedades crónicas, probablemente tengas que demostrar, o tu empresa tenga que demostrar que has hecho actividades para cumplir con lo descrito en la norma, que son fundamentalmente promoción, prevención de la salud, ¿no? creería que, bueno, y a escribir un poco más abajo también, pero creo que la pregunta era más si debe ser obligatorio o voluntario para el trabajador que sí entra en los criterios del programa. Eso depende de cuánto trabajo hagamos nosotros como médicos. Si yo hago un buen trabajo de sensibilización, yo estoy segura que voy a captar a todos, porque ese es Ese es mi el key. trabajo.
yo creo que ahí está el key de los momentos de sensibilizar, convencer, tener una muñeca para explicarle y hacerle entender a los trabajadores, porque ahí la desventaja entre, bueno, la diabetes y la hipertensión, ¿no? Muchos pacientes dicen, bueno, pero tomo mi medicamento, me porto bien, como bien, y no siento nada, y abandonan el tratamiento y vienen las complicaciones, ¿no? No es como una gripe, como una diarrea, como otro que sientes molestias, ¿no? Acá no vas a sentir molestia hasta que ya se complicó algún otro órgano. Así es. Ujú. Dentro de las actividades de transporte que realizan viajes largos es necesario que no sea diabético, pues por huelgas muchas veces los medicamentos se acaban y el costo de evacuación es muy costoso y que afecta a la rentabilidad del negocio. Si son transportes, primero, sabemos que para obtener un brevete tiene que ser una diabetes no controlada, y si es una diabetes no controlada, se supone que la persona está tomando su tratamiento. Entonces, Así es. no hay problema en eso. Elsa nos pregunta, y bueno, respondiéndolo, ¿no? Los exámenes de prevención son, o sea, los hemos, es una obligación de las empresas y las empresas asumen el costo de esto, ¿no? Pero acá nos pregunta también respecto a estos, lo que la norma decía, estos test o estos tamizajes, ¿no? También, ¿no? ¿Nos pueden descontar por el costo de los tamizajes? Nos preguntan. No debería, porque eso lo debes incluir en el costo de tu programa. Así es. Así es. Bien, creo que ya hemos respondido, porque las otras preguntas se repiten mucho, son muy similares a lo que ya hemos visto. Doctora, un placer haberla tenido con nosotros. Cerramos con broche de oro esta iniciativa que hemos tenido entre Ramcor, Pacífico y Pulso. Creo que ha salido muy bonito, ha sido temas de relevancia. También la coyuntura nos ha permitido estas normas que han salido y que siguen saliendo en realidad, y espero que volvamos a tener, además de los otros proyectos que estamos trabajando y que seguramente ya se enterarán, pero muchas gracias por su disposición y muchas gracias a todos. Te dejo para que sus palabras finales y para que Yobi pueda cerrar. Muchísimas gracias a todos por la participación. Yo creo que nos vamos a seguir encontrando más adelante con información que va a ser súper interesante para nosotros como médicos, pero no solamente es información, sino es aprendizaje, aprendizaje de ambos lados, y vamos a ser actores muy importantes en la prevención en la formación de personas con cultura de prevención, ¿no? Y esto va a ser muy importante para nosotros y en realidad para el país y para todas las generaciones que vienen. No se olviden siempre de responderse: ¿y tú cómo estás? Y creo que falta el sorteo, ¿no, Giovanna? Así es. Muchísimas gracias, doctora. A ver, vamos a proceder al sorteo. Ya hemos llenado la data de todos los participantes. ¿Se está viendo, Kevin? Por favor, ¿me confirmas? Sí se ve. Perfecto. Iniciamos. Bueno, felicidades al primer ganador y procedemos con el segundo sorteo. Bueno, tenemos 2 ganadores esta noche. Luego nos vamos a comunicar con ellos para poder hacerle entrega de sus premios. Ok, vamos a habilitar, Kevin, La encuesta. la encuesta, ok, para que puedan respondernos. Es muy importante para Pacífico, Pulso y Rancor conocer las opiniones de nuestros participantes. Estoy procediendo en este momento a activarlo. Está activo. Y bueno, darles las gracias en nombre de Rancor, de Pacífico, Seguros, Pulso, Salud y Protege 365, el habernos acompañado en este webinar. Muchas gracias, doctora Llerena, por esta excelente presentación. Estamos cerrando con broche de oro, como indica Kevin,
y gracias también por la resolución de las consultas. Que tengan una buena noche y hasta la próxima. Y por favor, respondan la encuesta que le estamos poniendo en este Zoom. Muchísimas gracias.